Saludos, mi querida cibernauta. ¿Deben nuestros hijos soportarnos todo lo que nosotros querramos? Por el hecho de ser nuestros hijos, ellos deben de obedecer a ciegas sin importar la forma en que nosotros se lo pidamos. Hola, te habla tu podcaster Emma de la Cruz y créeme que puedo entender perfectamente si te estás haciendo estas preguntas y crees que, no sé. Soy esposa, madre y profesional del área de educación y después de cometer muchísimos desaciertos, decidí ir a ese lugar que considero la fuente, donde puedo encontrar guía, dirección para preguntas de este tipo y cualquier otro tipo de preguntas que nosotras podamos tener en nuestras vidas como mujeres, como esposas, como madres. Y precisamente de esto se trata Mujer Virtuosa. Es un espacio donde nosotros intentamos dar dirección, traer luz a temas como este, permeados por lo que dice la palabra. Es importante que nosotras sepamos que no hay absolutamente ningún tema, ningún tema que nosotros podamos tener o cualquier pregunta que nosotras no podamos encontrar respuesta en la palabra de Dios. Si es la primera vez que te conectas con nosotras, bienvenida. Qué bueno que estás aquí. Esperamos que este contenido sea de mucha bendición y edificación para tu vida. Y si ya eres de las regulares que espera este espacio, qué bueno que estás de regreso. Confiamos que juntas podamos pasar un buen tiempo y podamos crecer ambas en esta faena, ¿verdad? Que se trata de ser mujer y nosotras querer hacerlo bien. Porque si no quisiéramos hacerlo bien, no estuviéramos indagando, no estuviéramos abriendo nuestro oído para ser edificadas y para crecer con relación a las cosas que sabemos o que hacemos. Pues bien, la semana pasada nosotros hablábamos en nuestra entrega anterior acerca de lo mucho que conviene a nuestros hijos obedecer el mandamiento dado por Dios en Deuteronomio, donde dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y nosotros hablábamos de manera extensa. Quiero hacer una pequeña acotación. La semana pasada, al referirme a ese mismo versículo en Efesios, decía que se encuentra en el capítulo 5, pero no es así. Está en el capítulo 6 de Efesios. Los versículos 1 y 2 están reservados de manera exclusiva para dar esta instrucción a los hijos con relación a cómo debe de ser su trato y su respuesta hacia sus padres. Entonces, la semana pasada hablábamos de manera extensa, como te decía, desmenuzábamos estos dos versículos y hablábamos acerca de la importancia que es para los hijos el honrar y el obedecer a los padres. Pues en esta semana nos toca a nosotros, los padres, ver cómo nosotros nos conducimos con relación a nuestros hijos y qué espera de Dios de nosotros como padres, al nosotros relacionarnos con ellos, al nosotros tratarlos, e inclusive al momento de nosotros corregirlos, porque es verdad que Dios espera que nosotros corrijamos a nuestros hijos. Ahora la pregunta es, ¿cómo Dios espera que sea esta corrección, esta disciplina que nosotros impartamos a nuestros hijos? Sea disciplina no desde el punto de vista correctiva, o sea, de que sea la consecuencia de algo incorrecto, pero la disciplina también desde el punto de vista de formación, porque debemos recordar que cuando hablamos de disciplina, no siempre disciplina quiere decir castigo. Muchas veces estos dos términos se interrelacionan. A veces la disciplina se refiere al castigo, pero a veces la disciplina se refiere a ese proceso formativo de nosotros dar forma al carácter de nuestros hijos en este caso. Pero nosotros vamos a leer en los versículos, en el capítulo 6, versículo 1, 2 y 3. Se dirige de manera directa el apóstol Pablo a los hijos, diciéndoles cómo deben comportarse con los padres. Pero en el versículo 4 hay un espacio que está reservado para nosotros como padres. Dice: y ustedes, padres, no provoquen
a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí en esta ocasión utiliza dos términos para referirse, uno a la disciplina formativa y dos a la amonestación, a esa corrección que se hace a nuestros hijos cuando nuestros hijos hacen algo incorrecto. Pero dice dos cosas que yo quiero que en esta ocasión nosotros resaltemos. La primera que dice es, no provoquen a ira a sus hijos, lo cual quiere decir que nosotros debemos de cuidarnos al momento de nosotros corregir, amonestar, disciplinar a nuestros hijos, porque de repente podemos hacerlo de una forma que pueda moverlos a ira, que nuestros hijos se exasperen, se aireen, porque debemos reconocer y recordar que nuestros hijos son seres humanos y que están sujetos a emociones y que el nosotros esperar que nuestros hijos aguanten, porque la palabra les dice que nos obedezcan y que nos honran, sin nosotros tomar en cuenta la forma, también sería de nuestra parte bastante injusta. Es nosotros esperar más que lo que nuestros hijos están en capacidad de dar como seres humanos. Entonces dice, no provoquen. Pero la otra parte que dice es que nosotros los criemos en disciplina y amonestación del Señor. Es como decir, mira, lo que vayas a hacer, hazlo con el corazón de Dios al momento de hacerlo. Que esta disciplina la hagas con el corazón de Dios. ¿Qué quiere Dios con ella? Que esta amonestación la hagas con el corazón de Dios. ¿Cómo amonestaría Dios si fuera Dios quien estuviera amonestando a mi hijo? ¿O cómo me amonesta Dios a mí en el momento en que yo fallo? Porque recordemos que nosotros somos padres, pero también somos hijos. En este caso, hijos de Dios. Y Dios en momentos determinados nos disciplina y nos amonesta. Entonces, es tan difícil muchas veces para nosotros los padres llegar a este equilibrio, porque la verdad es que muchas veces dejamos que se pueden dar muchas circunstancias o dejamos que nuestros hijos nos lleven al punto que explotemos, o sea, no tomamos medidas a tiempo y cuando queremos tomar la medida, explotamos y la hacemos de una forma incorrecta. O llegamos de la calle exasperado con otros, exasperado con el tráfico, exasperado por el mucho trabajo que tuvimos todo el día, exasperados por todo lo que nos espera al día siguiente, exasperados por tantísimas cosas, por alguna prueba que tengamos, por alguna circunstancia difícil por la que estemos pasando. Y a quien nos encontramos de frente es a uno de nuestros hijos haciendo algo incorrecto, pero queremos descargar en ellos toda la frustración que tenemos por estas cosas que estamos manejando. Y eso es tan fácil a veces darnos ese permiso, pero nosotros debemos recordar que nuestros hijos son un pedazo de nuestro corazón y que cuando nos desbordamos y hacemos las cosas de manera incorrecta en esa amonestación, lastimamos sus corazones, lastimamos sus sentimientos. Y mira, toda persona lastimada eventualmente va a lastimar. Toda persona lastimada y que acumule esas heridas una y otra vez, un día, así como tú explotaste porque llegaste exasperada a casa, un día él también va a explotar. Y es muy probable que una situación sencillísima ese día se salga de las manos con tu hijo o tu hija en una explosión de ira que no era necesaria. Que no era necesaria porque se fueron dando una serie de eventos que llevaron a tu hijo o a tu hija a esta ira. ¿Está bien esa ira? No, por supuesto que no está bien. Ni es justificable esa ira. Sin embargo, tu hijo es ser humano. Tu hijo va a reaccionar de la misma manera como tú reaccionaste y explotaste con él. De la misma manera tu hijo un día va a hacerlo si nosotros no cuidamos las formas. Entonces este programa de hoy primero es para llamar nuestra atención a que tengamos cuidado
en la forma en que disciplinamos y amonestamos a nuestros hijos. Que si nosotros sabemos que en un momento determinado nos sentimos airados, nos sentimos presionados por alguna circunstancia, nosotros sepamos con sabiduría en este momento no llamar la atención, sino que nosotros reservemos ese llamado de atención para más tarde. Antes de compartir contigo algunas de las razones que pueden mover a nuestros hijos a ira, a sentir ira en un momento determinado y que esa ira se desborde, yo quiero por favor pedirte que si aún no te has suscrito, que actives la campanita. Este es un buen momento para suscribirte a este espacio para que cada vez que haya un contenido nuevo, te llegue esa notificación que te recuerde que debes conectarte con Mujer Virtuosa. Quiero también animarte a que no dejes de dejarnos tus comentarios. Estos comentarios son los que primero nos ayudan a ver lo que piensas acerca de los temas que tratamos o si este tema ha sido de edificación para ti. A que compartas este contenido con otros para que también puedan ser edificados así como también como tú. Y finalmente, y no menos importante, regálanos un like si así el contenido lo amerita, si tú entiendes que este contenido es edificante para tu vida. Pues bien, ¿cómo nosotros podemos mover o alguna de las formas en que podemos provocar a ira a nuestros hijos? Por ejemplo, por nosotros prometerles cosas a nuestros hijos y no cumplirlas. Nosotros debemos de ser muy cuidadosos con esto. Los hijos son muy sabios. Muchas veces cuando quieren obtener algo de nosotros, o manipulan o hacen una serie de trueque. Yo hago esto si tú haces aquello. O voy a sacar mejores calificaciones si me compras tal cosa. Voy a enviar mis tareas a tiempo si haces tal cosa. Voy a limpiar mi habitación si haces tal cosa. Entonces ellos tratan siempre de hacer este intercambio. Entonces cada familia maneja su dinámica de cómo maneja esto, cómo trabaja esto, ¿verdad? Si tú decides que va a haber un intercambio por buenas calificaciones y tu hijo saca buenas calificaciones, promete lo que le cumpliste. Si tú le dices que vas a ir con él al parque, vete con él al parque. Si tú le prometes que vas a llevarlo al cine o a comer helados o lo que fuere, cúmplele aquello que tú le prometiste a tu hijo. Recuerda, mira, la palabra dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Si tú le prometiste a tu hijo, a tu hija, que vas a hacer algo con él o para él, cúmpleselo. Muchas veces tú sabes qué pasa, que nosotros le prometemos a nuestros hijos, número 1, o de manera ligera, o número 2, se lo prometemos, tenemos la intención de hacerlo, pero se nos presentan otras cosas en la agenda y nosotros preferimos quedar mal con nuestros hijos que quedar mal con el de afuera. Y debemos de ser muy sabias con relación a esto. Nuestros hijos tienen derecho a reclamar si nosotras les quedamos mal, porque eso habla de que nosotras, de que no pueden confiar en nosotras. Así que si de manera constante tú le prometes a tu hijo o a tu hija y no le cumples, en un momento determinado que tú le prometas algo, puede que la respuesta de tu hijo hacia ti sea una respuesta áspera, sea una respuesta desagradable, inadecuada. Y esa respuesta pudo haberse evitado, tal vez sencillamente no prometiendo. Si tú tienes que decirle a tu hijo, mira, en esta casa no se hace eso por sacar buenas calificaciones, porque las buenas calificaciones debes de sacarlas tú, porque sí, porque tienes todo lo que necesitas para sacar buenas calificaciones. Vas al colegio, tienes tus libros, tienes tus útiles, te proveo todo lo que necesitas. Entonces, ¿qué necesitas para sacar buenas calificaciones además de esto? Y entonces hazle razonar que sacar buenas calificaciones es el resultado lógico de todo aquello que tú le das para que las obtenga. Por ponerte un ejemplo. Entonces, sé sabia, manéjate con sabiduría al momento de hacer promesas. Por ahí hay un refrán que dice que las promesas se hicieron para romperlas,
Eso no es verdad. Si usted hace una promesa, cúmplala. La palabra de Dios dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Si le dijiste a tu hijo que le vas a disciplinar por haber hecho algo incorrecto, disciplínalo, corrígelo, porque entonces no te va a tomar en serio. Si le dijiste a tu hijo que le vas a dar una recompensa o le vas a hacer algo por él haber hecho tal cosa o sencillamente porque él te dijo, mami, yo quiero hacer tal cosa contigo y le dijiste que sí, cúmpleselo. Evita lastimar el corazón de tu hijo. Otra cosa, wow, que produce mucha ira en el corazón de nuestros hijos es el favoritismo hacia un hijo, con relación a un hijo, que tengas a un hijo favorito con relación al otro. Y déjame decirte que los chicos se dan cuenta si eso sucede. Ellos se dan cuenta. Y a veces nosotros tenemos un hijo no necesariamente favorito, pero tal vez un trato diferente de un hijo hacia el otro. De repente tienes un hijo que tiene una condición y el otro no. Al momento de tú tomar decisiones con ese que tiene una condición, el hijo que no la tiene no va a entender que es que ese hermano suyo tiene una condición. Él va a entender que es que tú le prestas más atención al hermano. De repente hay un hijo enfermo, de repente hay un hijo con ciertas debilidades. Y tu hijo que está al margen solamente ve que tu trato hacia él cuando hace lo mismo y tu trato hacia su hermano o hermana cuando hace esta misma cosa es diferente. Cuídate de esto. Y a veces sencillamente se da sin ninguna excusa. Hay padres que tienen un trato muy marcado hacia un hijo con relación al otro. Si es hembra, la maneja de una manera y si es varón, lo maneja de otra forma. Y los chicos se resienten. Y ese resentimiento va a producir en ellos una explosión de ira. Algo también que lastima mucho a nuestros hijos es cuando todo el tiempo estamos recordándole a nuestros hijos lo que hacen de manera incorrecta y no sacamos espacio para nosotros afirmar aquellas cosas positivas que tienen nuestros chicos. Recordemos que nuestros hijos están llenos de dones, de talentos dados por Dios. Dios ha depositado en ellos una serie de habilidades que muchas de ellas son extraordinarias con relación a otras personas. Hay algo en la vida de tu hijo, en la personalidad de tu hijo, en el carácter de tu hijo que lo saca aparte de los demás. Díselo, resáltalo, aunque sea el que te lleve el vaso de agua fría cuando llegues a la casa. Di, wow, a mí me encanta cómo cada vez que llego a la casa cansada me traes ese vasito de agua fría. Gracias, hijo. Gracias, hijo, porque cuando estoy cansada me dices que tú te vas a preparar la cena, que me quede tranquila, que descanse. Gracias, hijo, porque cuando llego a la casa ya hiciste tu tarea. Aunque la habitación sea un desastre, ya hizo su tarea. Ya eso es ganancia. Resáltale eso, no llegues todos los días a la casa solamente gritándole porque la habitación está desordenada o porque la toalla está sobre la cama o porque los zapatos no están en el closet. Claro, corrígelo, no es que le pases eso por alto, pero saca un espacio para decirle algo positivo y preferiblemente que cuando llegues a casa destaques eso positivo. Hijo, ¿ya hiciste tu tarea? Sí, mamá, ya la hice. Wow, bien hecho, hijo. Eso me encanta de ti, que tú haces tu tarea a tiempo. Hijo, no sabes lo que significa para mí llegar a casa y ver que hiciste tu tarea. Lo aprecio muchísimo. Tú eres un chico responsable. A ti te gusta enfocarte en tus estudios. Saca aquellas cosas que tú sabes que a tu hijo le van a hacer bien. Y en su momento, mientras pasas atrás o estás preparando la cena, si ves algo fuera de lugar, llámalo y dile, hijo, mira, la toalla está sobre la cama de nuevo. ¿Qué hablamos de eso? Ve, por favor, guárdala. Y dirígete a él, ¿verdad? Llamando su atención por aquello que no hicieron bien. Y aún en esto, debemos de tener cuidado porque otra razón que puede provocar, mover a ira a nuestros hijos es nosotros tratarlos con aspereza y con ira todo el tiempo. Si cada vez que tú le hablas a tus hijos, le hablas de una manera tosca, grosera, airada, ¿qué tú esperas que tu hijo devuelva para atrás? Sí, mami, mami te amo. Ay, mami, tú eres tan linda. A mí me tocó la mami más linda.
Puede que lo haga cuando tenga 2, 3, 4 años, pero en la medida que vaya creciendo, tu hijo va a reaccionar a esa ira que tú depositas en él a cada rato. Tu hijo va a reaccionar a su aspereza. De hecho, va a normalizar la aspereza. ¿Sabías eso? Te va a hablar de manera áspera y ni consciente va a ser de que te está hablando de forma áspera, porque así es como él te escucha hablarle. Entonces, mide esto. Ten cuidado cómo te diriges a tu hijo para tú decirle que guarde la toalla que está sobre la cama, que meta los zapatos al closet. No tienes que decírselo de manera áspera. Díselo de manera firme. O sea, no es que tú vayas y le digas, mi amorcito, ¿puedes guardar la toalla en el baño, por favor, que está mojada? No, tampoco así. O sea, eso, usted le habla de manera firme. Hijo, ¿qué está pasando? Te he hablado de este tema. Veo que insistes en lo mismo. Y piensa en una consecuencia por dejar la toalla sobre la cama. La que usted entienda, busque guía de Dios. Dios se la va a dar. Algo mortal para nuestros hijos también es que los comparemos con otros. No importa quién sea ese otro. Su amigo, su compañero de clases, su primo, su hermano. Póngale usted el nombre. A nadie le gusta ser comparado. Usted se imagina que su cónyuge, su esposo, su esposa, venga donde usted y le diga, ¿por qué es que tú no puedes hacer el arroz como lo hace la vecina del lado? ¿Por qué es que tú no me puedes tener la casa organizada como la organiza mi mamá? ¿Cómo tú te sentirías? Tú reaccionas inmediatamente, es más, levantas una pared y dejas de escuchar. Lo mismo pasa con nuestros hijos. A nadie le gusta ser comparado. Para tú decirle a tu hijo que mejore en un área, no tienes que compararlo con absolutamente nadie. Compáralo consigo mismo. Y dile, mira, ayer hiciste tal cosa y me pareció fantástica. Por favor, hazla hoy de nuevo. Compáralo con lo que la palabra espera de él. Ponle esto como estándar. Pero no compares a tu hijo con nadie. Eso lacera su autoestima. Eso hace que tu hijo se sienta que no es suficiente, que no es capaz. Y puede que tu hijo sienta que no le amas, que tú prefieres a otro. O que él no tiene esa capacidad de lograr lo que otro logra. Así que vamos a tener cuidado con esto. Algo también importante a tomar en cuenta, y casi estamos cerrando, es nosotros molestarnos con nuestros hijos por algo que ellos hicieron mal, por lo que los demás vayan a pensar. ¿Que tú hiciste qué? ¿Pero y qué va a pensar la gente? ¿Que yo no te doy educación? O sea, lo que menos importa es lo que la gente piense y por favor toléreme. O sea, no es que usted va a criar a una persona para que haga lo que quiera hacer porque a usted no le importa lo que el otro piense, sino que en esa circunstancia de esa corrección, lo que menos interesa es la opinión del otro. Lo que interesa es qué dice Dios sobre esto que su hijo está haciendo. Y confróntelo con la palabra. Dígale, hijo mío, Dios se agrada con esto que tú estás haciendo. ¿Qué piensa Dios de esto? Y póngalo a meditar. Dígale, hijo, eso no estuvo bien. No lo hagas para mí, yo no voy a estar aquí toda la vida. Yo no te voy a estar viendo todo el tiempo. Sin embargo, Dios desde el cielo te ve. Y a Él es que tú le das cuentas, a Él es que tú tienes que darle cuentas. Traiga a su hijo a esa reflexión de hacer las cosas no por apariencias, sino porque es lo que Dios espera de él en primer lugar y en segundo lugar, por lo que usted como su madre o su padre esperan de él. Y finalmente, no que no hayan muchas otras razones, pero de estas razones que he traído para que podamos reflexionar si hemos estado incurriendo en alguna de ellas y podamos enmendar, acercarnos a nuestros hijos y pedir perdón si es necesario pedir perdón y cambiar nuestra forma si es necesario cambiar nuestra forma, nosotros cuidarnos de tener una doble moral. Si vamos a la iglesia, de ser en la iglesia alguien intachable, el hermano más dulce, más amable, más alegre que se pueda pensar,
tener un comportamiento X en nuestra congregación y delante de nuestros hermanos en la iglesia, y cuando estamos en nuestra casa hacer absolutamente todo lo contrario. Esto produce en nuestros hijos, señores, nosotros somos el ejemplo a seguir de nuestros hijos. Y si nuestros hijos nos ven con esta doble cara, si ellos no pueden ni siquiera confiar en lo que nosotros somos ante ellos y que se lo proyectamos al mundo, entonces nuestros hijos van a tener una idea bastante torcida de lo que es el ser humano, porque la que la tienen es la que tienen de primera mano nuestra. Es como si nosotros le dijéramos a nuestros hijos: hijo, mira, haz lo que yo te digo, no lo que yo hago. Suena lindo eso, pero nuestros hijos siempre van a hacer de manera natural, no lo que nosotros le decimos, sino lo que ellos nos ven hacer. La palabra de Dios tiene este desafío para nosotros como padres. Dice: y ustedes padres, presta atención por favor, ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos. Quiere decir que se puede provocar a ira a nuestros hijos si la palabra nos está advirtiendo: ten cuidado con esto, no vayas a estarlo haciendo. Nos dice, sino que nosotros los disciplinemos y los amonestemos en el Señor, como Dios espera que nosotros lo hagamos, con ese corazón de Dios, que corrige a tiempo, que pone la vara, que pone también el cayado. La vara para dar el fuetazo cuando es necesario. Y cuando hablo de fuetazo, no necesariamente hablo de un fuetazo físico. Hablo de ese ¿qué te pasa? ¿Para dónde vas? Y ese cayado que nos jala y nos regresa al camino correcto cuando nos estamos desviando. Dios espera de nosotros como padres que amonestemos a nuestros hijos, no que les celebremos todo lo que hacen. Dios espera de nosotros que disciplinemos a nuestros hijos, no que los dejemos sueltos para que ellos hagan las cosas como ellos quieren hacerla. Pero Dios espera que lo hagamos con un corazón correcto y con una forma correcta. Es posible en Dios. Si a ti no se te da de manera natural, en Dios tienes esa ayuda perfecta que te puede encaminar a hacer las cosas de la manera correcta, de manera tal que logres el propósito que tú estás buscando. Porque si estás disciplinando y estás amonestando a tu hijo, quiere decir que lo amas y quieres lo mejor para él. Solamente que tienes que revisar la forma para lograr el objetivo exacto que estás buscando con esa disciplina y esa amonestación. Lo podemos en el Señor, así que cobra ánimo. Él sabe que no siempre lo vamos a atinar. Si nos equivocamos, recogemos. Si tenemos que pedir perdón, lo hacemos y continuamos. Nuestros hijos saben que no somos perfectos. Viven con nosotros. Y si nos equivocamos, es muy sabio venir delante de ellos y reconocer esta falta y enmendar. Qué bueno que estuviste conectada con nosotros en este episodio, en esta entrega. Confío que la misma haya sido de edificación para ti, haya abierto tus ojos a una práctica que tal vez le estás haciendo de manera inconsciente, o a pasar revista a la forma como lo estás haciendo para ver si hay que afinar algo en el camino. Gracias por haber estado conectada con nosotros. Será hasta la próxima. Que el Señor te bendiga.